quiero contaros cómo surgió esta comisión. Una comisión representada por miembros que desempeñan la función de la gestión de riesgos en entidades de seguros de diversa tipología y tamaño. Me tengo que remontar hace 2 años, donde lanzamos una convocatoria en AGERS para crear la comisión de directores de riesgos, y por esos errores divinos del destino, en nuestra comunicación no precisábamos que la comisión queríamos que fuera de gerentes de riesgos de grandes empresas, que es lo que habitualmente y tradicionalmente habíamos trabajado en AGERS. La sorpresa vino cuando empezamos a recibir solicitudes para participar por parte de MMT, de Zurich, de Premap, de Liberty, de Sanitas. Y con total franqueza reconocemos que aunque no pensábamos en absoluto formar un grupo de trabajo de entidades aseguradoras, porque nunca antes lo habíamos hecho, nos dimos cuenta del gravísimo error. Y dijimos, pero bueno, ¿cómo no lo hemos hecho antes? Una institución como la nuestra que lleva más de 35 años de historia. Por supuesto que trabajamos codo con las aseguradoras y con los brokers y gabinetes de peritos y abogados, pero nunca habíamos formado un grupo de trabajo de gerentes de riesgos de aseguradoras. Ostras, y es que en realidad es tremendamente enriquecedor para las empresas y no se nos había ocurrido nunca. Así que qué mejor manera de desarrollar estas experiencias con profesionales y crear esta comisión. Porque con Solvencia II la función de la gestión de riesgos se convierte en una función obligatoria que constituye el buen funcionamiento del sistema de gobierno, que por supuesto es aprovechable totalmente para cualquier organización, sea cual sea su naturaleza. Dicho esto, pues así lo hicimos. Invitamos a María Nuche y a Eva del consorcio, que acababan de presentarnos, ellas estaban en el departamento de riesgos y aceptaron la invitación y convocamos el grupo de trabajo, este magnífico grupo de profesionales con los que he trabajado feliz. Por la calidad humana de todos ellos y por la alta altura o por la altura y compromiso que han demostrado. Pensar que detrás de un grupo de trabajo, una vez se monta el grupo y se decide cuál es la temática y cuál es el objetivo que vamos a abordar, son muchos meses de reuniones, de buscar espacios en las agendas, unas agendas sofocadas, vamos a quedar a la hora de comer, vamos a quedar a primera hora, a la hora del desayuno, tienen que sacar horas de sus agendas personales y familiares durante los fines de semana porque hay que cumplir con un deadline, que tienen que escribir cada uno su parte. Es un esfuerzo y es una generosidad que, lo que decíamos al principio, es muy enriquecedor, porque de aquí, además de dejar un legado, de haber investigado, pues bueno, se ha formado un grupo de profesionales amigos que desde el primer momento pues van a ser amigos y compañeros, ¿no? durante toda la carrera profesional. Por eso hoy queremos públicamente daros a vosotros, los miembros del grupo de trabajo, las gracias en nombre de nuestra junta directiva y, por supuesto, el mío propio. Gracias por vuestro esfuerzo, gracias por este legado que, como digo, dejáis para los profesionales del riesgo en España con esta primera publicación, primera de muchas que estoy convencida que seguiremos haciendo. Para la presentación de la guía vamos a contar por el siguiente orden con María Nuche, que será la encargada de hablarnos y explicarnos los objetivos de esta publicación. A continuación le abriremos la mesa redonda donde se abordará cuál es el papel del gestor de riesgos en cada uno de los componentes del sistema de gestión de riesgos, estrategia, ORSA, contingencias. En el tercer bloque abordaremos el futuro del gestor de riesgos en entidades aseguradoras y la gestión de los nuevos riesgos, cómo gestionarlos. Y en ambos espacios contaremos con las opiniones de los miembros de nuestra comisión y con la moderación de Sonia Vicente. Os vamos a pedir vamos a reservar las preguntas para el final, os vamos a pedir participación para el final de todos estos bloques, el 2, el 3 y el 4, podremos abordar las cuestiones que queráis trasladarnos. Muy rápido, para permitirme indicaros en un minuto recomendaciones que os hacemos desde AGERS para que todo funcione fenomenal. Os voy a pedir que ya la mayoría tenéis los micros y las cámaras apagados. Tenemos a Irene en los mandos para ir muteando si algún micro queda abierto para evitar los ruidos de fondo y saturar, por supuesto, la conexión. Durante las intervenciones de nuestros ponentes, los participantes podrán escribir sus preguntas y comentarios en el chat. Al acabar las intervenciones de nuestros ponentes abriremos el turno de preguntas, como os decía antes, dando paso a todos los participantes que queráis intervenir.
En ese momento y durante el debate yo os daré paso para que podáis hacer la pregunta y en ese momento sí que os pediré que abráis la cámara y abráis el micro. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra colaboración para que el acto de hoy sea todo un éxito. Esperamos que esta sesión sea de vuestro agrado y que por lectura de esta guía, ¿verdad?, os resulte de utilidad. María, te cedo con gusto la palabra. Sé que lo vas a abordar para que nos cuentes cuáles son los objetivos de esta guía. María, adelante. María Nuche del Consorcio. Muy bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, lo primero, buenos días a todos. En primer lugar, quiero expresar el agradecimiento, tanto en mi nombre como en el nombre de todos mis compañeros, ¿no?, de los miembros de esta comisión de expertos, nuestro agradecimiento a AGERS y especialmente a Alicia, pues, por acogernos en su casa y por impulsar este grupo de trabajo que ha dado lugar a la realización de esta guía, que sin duda contribuirá al buen hacer y al desarrollo de la función de gestión de riesgos en las entidades aseguradoras. Nuestra intención desde el inicio es que esta guía sirviera a la profesión y recogiera de alguna manera las buenas prácticas y tareas que habíamos identificado en el desempeño de esta función. Y además permitiera dar cobertura al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa de Solvencia II. Por lo tanto, la finalidad es, o el foco fundamental es permitir a los propios gestores de riesgos que pudieran comprobar si están alineados o no con estas buenas prácticas recogidas, teniendo en cuenta que no se trata de un modelo rígido. Lógicamente, el modelo es flexible. Aquí rige, como principio inspirador de todo Solvencia II, rige el principio de proporcionalidad, de tal manera que cada gestor de riesgos deberá ser el que se pueda autoevaluar o mirar introspectivamente, ¿no?, teniendo en cuenta su propia estructura y sus propias políticas internas. El documento, además, tiene vocación generalista, está dirigido a todo tipo de entidades con independencia de su tamaño, del tipo de sociedad y del negocio que se desarrolle. De hecho, la composición del grupo de trabajo en este sentido no ha podido ser más heterogéneo. Creo que estábamos representados tanto sector público como privado, todos los ramos, tamaños, tipologías, con lo cual creo que eso sí que ha sido tremendamente enriquecedor, ¿no?, porque hemos podido ver, pues, todas las realidades que, como decía antes Marta, pues son muy distintas, ¿no? También es objetivo y quizá un poco ambicioso mostrar al supervisor, en este caso, pues, María José Navalón, que nos ha hecho su prólogo, pues que también sirviera para el supervisor ver cómo se ha aterrizado en la práctica todos estos requerimientos que desde el papel o desde la regulación se exigen en Solvencia II, pues ver cómo en la realidad, pues, las entidades están haciendo el esfuerzo para aterrizar el cumplimiento de todos estos requerimientos a través del establecimiento de sus funciones de gestión de riesgos. Como digo, la idea era recoger una relación de tareas y buenas prácticas en cada uno de los apartados que componen la estructura del sistema de gestión de riesgos. Así, el primer apartado de la guía lo hemos dedicado precisamente a desarrollar qué es esto, qué es el sistema de gestión de riesgos y qué es la función de gestión de riesgos. El sistema será aquel que comprenda las estrategias, los procesos y los procedimientos que permiten identificar, medir, cuantificar, evaluar, monitorizar y seguir todos los riesgos a los que está expuestos la entidad, ¿no? Este sistema de gestión de riesgos tiene que estar además incardinado dentro de una estructura adecuada y transparente que garantice una adecuada separación de funciones y el buen funcionamiento de los mecanismos de transmisión de información que permitan una toma de decisiones adecuadas. Dice la norma que la función de gestión de riesgos es aquella que debe facilitar la aplicación de este sistema de gestión de riesgos. Hemos dedicado en este apartado una parte al funcionamiento de los consejos de administración y de sus comisiones delegadas como responsables últimos del funcionamiento del sistema de gestión de riesgos, ¿no? Son los encargados de aprobar las políticas y las estrategias, de marcar el apetito de riesgo y, por lo tanto, creemos que esta guía también puede servir a estos consejos de administración para conocer en detalle el rol, el alcance y la aplicación práctica de la función de gestión de riesgos
al objeto de garantizar un adecuado control de todos los riesgos a los que se enfrenta la entidad. Además, también hemos hablado en la guía de la interrelación entre la función de gestión de riesgos y estos consejos de administración o comisiones delegadas, en concreto la comisión de riesgos y la comisión de auditoría. En cuanto a la función de gestión de riesgos, bueno, pues hemos dedicado un apartado a hablar de los requisitos exigidos a su titular. Como titular de función clave tiene unos requisitos de fit and proper, ¿no? de aptitud y de honorabilidad. Será el que realice el asesoramiento tanto al Consejo de Administración como a la Dirección General acerca de todo el sistema de gestión de riesgos, realice el seguimiento de los mismos. Labor importante la informativa o la de reporting, lógicamente, de riesgos emergentes, de riesgos especialmente agravados, etc. En el segundo apartado de la guía, lo que hacemos es analizar el rol de gestor de riesgos en cada uno de los componentes del sistema de gestión de riesgos. En la pirámide, que podemos ver en la propia guía, hemos identificado 5 componentes que serían en la parte de arriba de la pirámide la estrategia, después tendríamos el apetito, el marco de gestión de riesgos, las políticas y los procedimientos, los procesos y procedimientos de gestión y control. En cuanto a la estrategia, bueno, la estrategia ya sabemos que la fija lógicamente en las organizaciones el Consejo de Administración y la Dirección General, pero en cualquier caso la función de gestión de riesgos debe colaborar en la fijación de esta estrategia de tal manera que estén perfectamente alineadas las políticas de gestión de riesgos con la fijación de los objetivos de estas estrategias. Se han identificado los riesgos que puedan impedir el cumplimiento de estas estrategias y aquí además estaría ligado a la incorporación de este plan estratégico al ORSA, que lo abarcamos en un apartado posterior de la guía. En segundo lugar, en cuanto a la fijación del apetito de riesgo, bueno, pues lógicamente el gestor de riesgos o el titular de la función de gestión de riesgos debe asesorar en la definición de todos los indicadores de riesgos que hay que monitorizar o que hay que controlar, estableciendo en la medida de lo posible métricas cuantitativas. Habrá que fijar el apetito, es decir, la cantidad y tipología de riesgos que la entidad quiera asumir, los límites de tolerancia y la capacidad, ¿no? de riesgo, el límite máximo que estamos dispuestos a aceptar. Cada una de las políticas de la organización tendrán sus riesgos ligados que habrá que monitorizar con carácter especial. Se realizará el seguimiento de todos estos límites de tolerancia que se han aprobado y en cualquier caso, lógicamente, el gestor de riesgos tiene que estar muy atento a reportar cualquier diferencia que pueda haber entre el perfil de riesgo y el apetito de riesgo aprobado. En cuanto al marco de gestión de riesgos, bueno, es fundamental para que todo esto funcione la definición de un modelo de responsabilidades frente al riesgo. En la mayoría de las entidades, pues hemos visto, por lo menos en lo que nosotros hemos hablado en la comisión de expertas, que se utilizan las 3 líneas, el modelo de las 3 líneas de defensa, de FERMA, pero bueno, con independencia del modelo que se siga, que puede ser diverso, sí que es necesario recoger en una estructura adecuada las responsabilidades relativas al riesgo, es decir, quiénes son los propietarios del riesgo, del control, de su supervisión, establecer organigramas jerárquicos y funcionales claros, flujos de información transparentes que permitan este traspaso de información para que llegue a la toma de decisiones, que al final es de lo que se trata. La definición clara de las políticas con sus objetivos y sus principios de funcionamiento y procesos y procedimientos formalizados y adecuadamente comunicados a la organización. En cuanto a las políticas, que ya hemos hablado de ellas, son las que garantizan que se cumplen los objetivos marcados, ¿no? por la alta dirección. Estas políticas, la norma de Solvencia II recoge cuáles son las políticas obligatorias en la gestión de riesgos. La política de gestión de riesgos de suscripción, de activos y pasivos, de riesgo de inversión, de liquidez, de concentración. Aquí tendríamos el operacional, el reaseguro y técnicas de mitigación, sin perjuicio de que cada compañía pueda libremente desarrollar otras políticas que considere adecuadas o necesarias por sus estructuras o por su tipo de negocio. Y por último, en cuanto al rol de gestor del riesgo en los procesos y procedimientos de control, bueno, la actividad de gestión de riesgos debe ser una actividad transversal, que abarque a todas las actividades, operaciones y procesos de la entidad. Aquí está directamente conectado
con el ciclo de vida de los riesgos, ¿verdad? El levantamiento de los mapas de riesgos, su identificación, su valoración y evaluación periódica y su reporting. El tercer apartado de la guía está dedicado al ORSA. Luego tendremos ocasión de hablar de ello. El ORSA entendido como una herramienta fundamental en la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras y que abarca pues, el cálculo de las necesidades globales de solvencia, del cumplimiento continuo de los requerimientos de capital y provisiones técnicas y la medida en que el perfil de riesgo de la entidad se aparta de las hipótesis de cálculo de la fórmula estándar. El cuarto apartado recoge una serie de aspectos diversos. El rol del gestor de riesgo en el cálculo de los requerimientos de capital exigidos por Solvencia II, también el papel en el reporting, no es un papel protagonista, pero sí colaborador, la particularidad de la gestión de riesgos en los grupos aseguradores y la externalización de la función de gestión de riesgos bajo el principio de que en teoría es una función que debería ser de forma óptima interna, no externalizada. En el último apartado, además, hemos querido recoger, dado el momento en el que estamos viviendo, el papel o el rol del gestor de riesgo en los momentos de contingencia, ¿no? En los planes de continuidad de negocio. Todos estos aspectos, como digo, lo vamos a ir desarrollando a lo largo de las preguntas y respuestas que tenemos y que van a exponer los miembros del grupo de trabajo. Muchas gracias. Muy bien, María, muchísimas gracias a ti. Como siempre, da gusto escucharte y yo creo que ha quedado muy claro cuáles son los objetivos de esta guía. Ahora me corresponde darle la palabra a Sonia Vicente, que será la encargada de moderar los siguientes apartados. Sonia. Bueno, buenos días a todos y gracias a todos los asistentes. Reitero mi agradecimiento, como hemos dicho antes, a Ángels y a Alicia en particular y a todos mis compañeros. Yo creo que ha quedado un documento muy bueno, no solo para los gestores de riesgos de entidades aseguradoras, sino para todos los gestores de riesgos, porque lo que se ha intentado, como ha dicho María, es transmitir unas buenas prácticas y unas tareas comunes a cualquier tipo de entidad. Pero además quiero indicar que no solo va a ser bueno para los gestores de riesgo, sino también para otras funciones de aseguramiento, porque auditores, actuarios, cumplimiento van a tener un documento donde puedan profundizar en lo que ellos hacen, con lo que las líneas de lo que se hace, lo que los gestores de riesgos hacen, va a servir para identificar, evitar solapamientos, evitar duplicidades, incluso para saber qué y cómo es lo que se está haciendo en las entidades, ¿vale? Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es, a través de una serie de preguntas, transmitir a los oyentes cuáles han sido los aspectos que más nos ha costado encontrar esas prácticas comunes, pues porque, como ha dicho María o como ha dicho Marta, el conjunto del grupo de trabajo es muy, muy diverso. Tenemos mutuas, entidades públicas, sociedades anónimas y las líneas no son grises, no son blancas ni negras, sino que el gestor de riesgos, depende de la madurez de cada entidad, va a aportar más o va a dar una propuesta de valor diferente en cada una de ellas. Entonces, si os parece, lo que vamos a ir haciendo es, después podréis profundizar en la guía, pero tenéis en pantalla cuáles son los elementos que nosotros hemos considerado que son mínimos a la hora de establecer un sistema de gestión adecuado y acorde a lo que establece la normativa. Y como veis, no es aplicable solo a las entidades de seguros, sino a cualquier entidad. Entonces, a través de preguntas que voy a hacer a mis compañeros, vamos a intentar transmitiros cuáles han sido aquellos aspectos en los que más hemos discutido, en los que más hemos dialogado, en lo que más nos ha costado encontrar un bloque común, que es el que queremos transmitiros a través del documento que os presentamos hoy, ¿vale? Entonces, en la mesa redonda me van a acompañar José de Premap, Iñaki y Marta de Sanitas, David de Liberty y Ricardo de Zurich. Por ejemplo, José, te pregunto a ti el primero. En la parte de estrategia y apetito de riesgo, ¿nos puedes contar cuáles fueron los elementos que más nos costó llegar a un acuerdo común? Hola, buenos días a todos y gracias por estar aquí. Sonia, si te parece, vamos a separar lo que son los dos conceptos, aunque tengan cierta relación. Porque no sé si recordarás que las dificultades que nos encontramos fueron diferentes, no fueron las mismas. Si hablamos de estrategia, yo sí que recuerdo que, bueno, hay que decir que cada empresa es diferente y tiene su propia idiosincrasia.
porque tampoco es tan sencillo determinar un patrón exacto, vamos. No lo imaginábamos y de hecho, bueno, pues también, un momentito, que sale la pirámide, yo creo por mí si podéis las quitar, bueno. Pues que ¿Quieres que la quitemos, José? Sí, yo casi lo prefiero. Sí, porque ya hemos marcado si queréis quitarlo. Sí. Venga, fenomenal. Pues vamos. Es que no os veo. Ok, claro. Venga, estupendo. Fuera. Prefiero, vale. Y bueno, pues que la participación de, lo que está diciendo es que había participación del gestor de riesgos cuando hicimos un poco la encuesta, que eran muy marginales, en este caso casi era más la mía como entidad pequeña y otros donde el papel era muy protagonista. O sea, bueno, la idea es, bueno, el protagonista solo vimos eso, en aquellas de reducido tamaño. Luego, como la intención es generalizar lo más posible y no irnos a excepciones, decir que lo que hemos encontrado como norma media es que el gestor de riesgos en estrategia va a hacer más acompañamiento o asesoramiento bueno, pues en este caso al equipo directivo, pero él no entra tanto en lo que es la definición de la propia estrategia. Eso vimos como que quedaba más reservada para el área de negocio y la dirección general, por supuesto. Pero en Apetito, por ejemplo, sí que lo vimos totalmente diferente. Aquí seguimos el gestor de riesgo, es totalmente clave con el tema de ayudando. O sea, es la dirección general y el gestor de riesgos los que marcan ese apetito, tanto para la metodología de análisis como para los indicadores de riesgo. También aquí vimos otra cosa importante que es, no hay que confundir los indicadores de riesgo con los indicadores típicos de cuadro de mandos y los que hay de gestión. Porque, bueno, no tiene nada que ver, pero bueno, que vimos también que había un poco de confusión. Y también una cosa que nos llamó la atención es que muchas veces el gestor de riesgos hace un poco como de Pepito Grillo, así de una manera sutil, con el Consejo de Administración. Digo de manera sutil, pero claro, porque lo que le gustaría es seguir conservando su trabajo. Y entonces, tampoco al Consejo de Administración se le puede decir, o sea, que decirlo con cierta delicadeza, ¿vale? O sea, es como el encargado de demostrar o de explicar el peligro / riesgo a ese Consejo de Administración. Nada de consenso entre nosotros, que ese día parecíamos cualquier día en la política nuestra española, es que a la hora, sí, parecíamos el Congreso de Diputados de cualquier martes. Fue a la hora de definir los indicadores, o sea, que lo que quisimos, me acuerdo, hacer era, vamos a buscar indicadores que valgan para todos los ramos, para todos los tamaños, que sean estándar, que puedas llegar casi a hacer un copiado-pegado y sacas el ratio. Y recuerdo que eso no fue posible. Vimos que no era posible, aunque bueno, al final lo que hemos metido, o sea, lo que queda aquí incorporado en esta guía plasmado, creo que va a servir de ayuda. Muy bien, José. También le hemos dedicado un apartado importante a ORSA. ORSA como autoevaluación de riesgos, no solo de entidades seguras, y voy a insistir mucho a lo largo de toda la trazabilidad de la mesa, en que no es solo para entidades aseguradoras. Cualquier autoevaluación de riesgos tiene que ser hecha por cualquier entidad de seguros o por cualquier entidad de cualquier actividad, ¿vale? De cualquier ramo. Entonces, en este caso en particular sí que es verdad que le dedicamos una importante parte del documento a trocear el proceso ORSA y ir viendo cuál es el rol del gestor en cada uno de ellos. Iñaki, en Sanitas el ORSA constituye una labor importante y más con todo lo que está pasando. ¿Nos puedes indicar cuáles son los aspectos más destacables del gestor de riesgos en todo este proceso? Hola, muy buenos días a todos y muchas gracias, Sonia. Pues yo destacaría dos características que son las que, en mi opinión, presentan mayor valor añadido en el proceso ORSA, ¿no? La primera de ellas sería la aportación que hace en el proceso de toma de decisiones. ¿Y en base a qué? Pues a los dos elementos que constituyen la espina dorsal del informe ORSA. Por un lado, tenemos que informa sobre los niveles de solvencia actuales y los previstos para los próximos 3 años. Y por otro lado, tenemos que informa también sobre la exposición del riesgo, comparándolo con el apetito de riesgo que tenemos aprobado por el Consejo.
En definitiva, esto lo que hace es proponer a la dirección una serie de elementos que les permiten tomar mejores decisiones en el caso del lanzamiento de un nuevo producto, cancelación de una línea de negocio o en relación con un plan de contingencia. Si me permite, Sonia, yo haría hincapié en un elemento particular del ORSA, que en mi opinión es muy importante, ¿no? Y especialmente en estos días, que es el análisis de escenarios y las pruebas de estrés o las pruebas de estrés inverso. Haciendo un poco de memoria, yo destacaría que en las últimas 2 décadas han ocurrido 3 hechos, 3 acontecimientos que han cambiado, por un lado, ha supuesto un reto para todos, pero además han cambiado la vida de las compañías y también el valor de la función de riesgos. El primero de ellos que yo recordaría es el del ataque terrorista, el 11S o el 11M, donde apareció un nuevo actor, el terrorismo islámico, y no sabíamos si se iban a producir más atentados en la semana siguiente o las posteriores. Otro elemento que también cambió la vida de las compañías fue la crisis del 2008 al 2014, donde presentábamos un entorno de crecimiento donde todos nos sentíamos cómodos, pero descubrimos que no teníamos todo bajo control, ¿no? Que existían otra serie de factores externos. Y en tercer lugar, yo recordaría el hecho que está ocurriendo en la actualidad, que es el de la pandemia, donde existe un virus desconocido y donde no tenemos entendimiento de cómo actúa, ¿no? Y sin embargo, pues paraliza el país. Junto a estos hechos ya producidos, yo también recordaría una serie de tendencias relevantes que en la mayoría de las compañías ya estamos reflejando en nuestros mapas de riesgos y que no siempre están contemplados en otros elementos, como puede ser el pilar 1, ¿no? Pues podríamos hablar del cambio climático, del riesgo reputacional, el tema de los ciberataques, la regulación rampante que existe, o una demanda acuciante para digitalizar las compañías, o otras formas de comunicación entre clientes y empleados, ¿no? Lo que tienen en común estas 3 hechos que han ocurrido y el entorno este de tendencias, en mi opinión, es que vivimos en un entorno volátil y ambiguo. Esto hace que la participación del área de riesgo resulte más esencial que nunca. ¿En qué sentido? En la identificación de estos riesgos o las nuevas tendencias de riesgos, uniendo los puntos de información que existen ya en distintas áreas de la compañía, financiero, actuarial, ventas, legal, marketing, un entendimiento más preciso de cuáles son los retos a los que nos enfrentamos y luego planteando posibles escenarios de lo que puede ocurrir y que de ocurrir supondrían un grave daño para la compañía. Por tanto, la primera característica que destacaría es, en cuanto al añadido del ORSA, es el apoyo en la toma de decisiones. Y luego, la segunda característica que yo destacaría es el dinamismo. Y en este sentido, como estamos comprobando ante la incertidumbre de los impactos que está causando la pandemia, pues muchas de las compañías hemos decidido realizar informes complementarios de ORSA que lo que nos permiten es analizar y estresar desde varias perspectivas lo que ha ocurrido de los meses de marzo a ahora o al cierre del año, ¿no? Y ello porque decisiones tan trascendentes como puede ser el lanzamiento de campañas de cierre de año, lanzamiento de nuevos productos o el reparto de dividendos, pues al final necesitan ser analizados para saber que no estamos poniendo en peligro ni la liquidez, ni la solvencia, ni la rentabilidad de las entidades. Y como comentaba en la introducción María Nuche, también nos permite comunicarnos de una manera transparente con nuestro supervisor y generando más confianza en el sector. Así, por lo tanto, yo, Sonia, a modo de resumen, yo diría que los grandes valores, el gran valor añadido que genera el proceso y el informe ORSA, para mí se resumiría en 2 características, que sería el apoyo en la toma de decisiones y el dinamismo que también conlleva el mismo. Gracias, Iñaki. De los riesgos emergentes vamos a hablar después en el bloque, así que te volveré a insistir en todo esto. Marta, en Sanitas, además, hacéis una labor muy importante en lo que es la coordinación con la parte de reporting. ¿Nos puedes un poco explicar en qué consiste esa coordinación? Hola, Sonia, muchas gracias a todos por haberme dejado participar en este grupo de trabajo. Pues sí, exactamente. Como has comentado, los gestores de riesgos actuamos como coordinadores en todos los temas que están relacionados con solvencia. Pero en este sentido no solamente nos referimos a los cálculos del Pilar 1 o a los informes regulatorios de Pilar 3. Nosotros en Sanitas disponemos de un sistema integrado de gestión, en línea con lo que decía María al inicio de la presentación, al inicio de la ponencia. Este sistema integrado de gestión relaciona pues, las políticas corporativas, los procesos y las personas. Y entonces esto nos ayuda a estar al lado de la primera línea del negocio. Y de esta manera podemos fomentar pues, la cultura de riesgos y, en su caso, la comunicación de incidentes, ¿vale? Y así
no solamente somos conocedores de los cálculos de solvencia, sino también de los riesgos más significativos de la compañía. Y en este sentido, pues podemos hacer seguimiento de los mismos, ver si los controles que están mitigando estos riesgos son efectivos. Por otra parte, nosotros nos ayudamos de una herramienta de gestión de riesgos, ¿vale?, que nos ayuda no solamente a gestionar los riesgos, sino a evidenciarlos también y posteriormente poderlos presentar a los comités pertinentes y al Consejo, ¿no? Un poco en relación a solvencia, tal y como me planteabas en la pregunta, disponemos de un comité específico que se tratan temas de solvencia. En este comité los participantes principalmente son pertenecientes al área de finanzas y al área de riesgos. Y en este comité pues, se discute, se comentan pues, todo lo relacionado con solvencia, pues la nueva normativa que surja, los importes de SCR, el apetito, los escenarios de estrés, el calendario, el alcance de los informes. Un poco nos permite estar al día de todo lo que ocurre relacionado con Solvencia 2, ¿vale? Asimismo, por otra parte, como apoyo a Solvencia, disponemos de un workflow interno que recoge pues todos los cálculos y los reportings que se van a hacer posteriormente relacionados con solvencia al grupo y a la DGS, ¿no? En este workflow, la función actuarial y la función de riesgos tenemos un papel primordial y revisamos y aprobamos todos los cálculos pues, de BEL, de balance económico, de QRTs, de SCR, ¿vale? Con lo cual estamos bastante coordinados también con la función actuarial. Y en cuanto al informe ORSA, particularmente, es verdad que lo hacemos la función de riesgos. Nuestro departamento realiza el informe ORSA, pero como os he comentado, nos apoyamos en la información y en los cálculos que hace otro departamento, principalmente el de finanzas. No es necesario recalcular todos los riesgos y realizar todos los cálculos de nuevo que ya hace finanzas y previamente aprobado la función actuarial y hemos revisado. Sí que es verdad que hacemos seguimiento específico de algunos riesgos, como puede ser el cálculo del riesgo operacional, porque nosotros hacemos el cálculo de riesgo operacional no solo a través de la fórmula estándar, sino a través de escenarios y de la elaboración de mapas de riesgos. Entonces sí que hacemos más foco en este y en algún riesgo en particular que hayamos visto que es más significativo para los resultados o la estrategia de Sanitas. Y no sé si he contestado a tu pregunta así tan rápido. Muchas gracias, Marta. También en la guía hablamos de externalización y de grupos. Y en esto sí que quería preguntar a David, desde tu opinión, David, ¿crees que la función de riesgos debe estar externalizada? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, agradecer primero la asistencia a esta presentación y bueno, espero que la verdad que sirva de ayuda, ¿no?, a los gestores de riesgos en las entidades aseguradoras. A ver, yo creo la opinión que queremos resaltar con esta guía, ¿no?, y que compartimos yo creo todos los miembros, es que esta función debería ser realizada por personal de dentro de la entidad, ¿no? Queremos que dentro de la entidad, ¿no?, las personas que están en el día a día conocen mejor los riesgos y los procesos y de alguna manera las acciones mitigantes que la van a ayudar mejor a la compañía, ¿no? Son las que mejor, de alguna manera, van a coser un sistema de gestión de riesgos que se ajuste a ella, van a poder customizarlo de alguna manera mejor que una función de gestión de riesgos externalizada, ¿no? Además, la normativa de Solvencia II facilita al gestor de riesgos que desarrolle esta función dentro de la compañía con un grado de independencia del mismo nivel, ¿no?, que si fuera una función externa, ¿no? Por otro lado, también, teniendo en cuenta que de alguna manera la normativa exige que una persona de dentro de la compañía sea el responsable de controlar esta función externalizada, ¿no?, y que debe tener un conocimiento elevado sobre aquello que está evaluando, quizás puede ir en detrimento un poco de la eficiencia, ¿no?, la externalización de la función, ¿no? A ver, a pesar de esto, a ver si las circunstancias de la compañía, ¿no?, por falta de conocimiento o personal invitasen a externalizar la función, ¿no?, sí que dentro de la guía aparece un apartado específico, ¿no?, con una serie de puntos a tener en cuenta para llevar a buen puerto, ¿no?, esta externalización. A ver, otra cosa quizás es un poco distinta, ¿no?, son las funciones de gestión de riesgos externalizadas dentro del grupo e intragrupo, ¿no?, que quizás es un poco diferente, ¿no?, porque sí que de alguna manera pueda ayudar a tener tanto procedimientos, prácticas y respuestas de gestión de riesgos a lo largo del grupo,
sí que mejora la eficiencia y que no menoscaba la eficacia de los mecanismos de gestión, ¿vale? Pero sí que la eficacia, para que no se menoscabe, deben de establecer una serie de procedimientos que garanticen que esta función se pueda desarrollar con el máximo grado de independencia. Gracias, David. Y por último, bueno, pues nuestro compañero Ricardo sí que os vamos a contar una anécdota, y es que la guía estaba preparada antes de que nos viniera esta pandemia, pero sí que decidimos que, bueno, pues que si de algo podía sacarse una oportunidad de todo esto, era pues aprovechar y mostrar en la guía y recoger cuáles habían sido las experiencias que los propios gestores habían desarrollado durante todos estos meses, ¿vale? Y ahí que tengáis en la guía el punto final sea cuál es la labor del gestor de riesgos antes, durante y después de la pandemia. Y Ricardo, me gustaría preguntarte cuáles crees que son los aspectos que todavía nos queda aprender a los gestores de riesgos ante planes de contingencia y ante planes de continuidad. Sí, muchas gracias, Sonia, y buenos días a todos. Y sí, como dices, ya la guía estaba preparada, pero consideramos que era necesario e importante transmitir el rol cercano a la realidad y a los negocios que tiene el gestor de riesgos. Entonces decidimos incluir este apartado. Y en cuanto a, yo creo que el mayor aprendizaje que nos deja esta pandemia a las organizaciones y a la función de gestión de riesgo es que, primero y principal, es posible estar preparados. O sea, es posible estar preparados para una crisis de esta importancia, y dentro de esta preparación es fundamental el rol del gestor de riesgos precisamente. Entonces, hemos aprendido que las organizaciones que son más ágiles, que pueden evaluar precisamente los riesgos que tienen, los cambios que están dispuestas a abordar, son las que atraviesan mejor las crisis, las que están dispuestas a aceptar la posibilidad de aprender sobre la marcha, son las que mejor la pasan. También hemos aprendido que, bueno, que existe una creciente dependencia tanto de la tecnología como de la supply chain, o sea, de externos, en los cuales se externaliza muchas veces partes importantes de la operación de las entidades. Sobre el rol del gestor de riesgos, yo creo que el aprendizaje más importante es, bueno, como mencionaba Sonia, qué es lo que se puede hacer antes, durante y después de la crisis. Antes de la crisis, trabajar en desarrollar buenos planes de contingencia, en identificar escenarios probables y ayudar a la organización a estar preparada, ayudar a la organización a entender el apetito al riesgo, hasta dónde está dispuesta a asumirlos. Luego, durante la crisis, y esto elaboramos bastante en la guía, la importancia de mantener la mirada larga, mientras la organización se centra en atravesar la crisis en el corto plazo y a veces cortísimo plazo. Es importante el rol de gestor de riesgos en mantener la mirada más larga. Y luego, una vez finalizada la crisis o cuando termine esta crisis, intentar tanto actualizar los procesos, la estrategia y los controles, porque muchas organizaciones van a verse muy cambiadas cuando esto termine. Intentar también capitalizar el aprendizaje. O sea, no todo lo que nos ha pasado es malo, es mucho lo que hemos aprendido a hacer en forma diferente, y es importante incorporar estos conocimientos al bagaje de las organizaciones. Muchas gracias, Ricardo. Vamos un poquito apurados de tiempo, ¿vale? Como lo más importante es escuchar las preguntas de los participantes, pues si queréis, podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre gestión de riesgos, pero sí que me gustaría, porque seguro que es de gran interés para los oyentes, que marcáis cada uno de vosotros cuál creéis que es el futuro del gestor de riesgos, cuáles las nuevas tendencias. Iñaki o cualquiera de vosotros ya lo ha comentado, pero brevemente, por favor, podéis contarnos cuál pensáis que va a ser el avance, el desarrollo del gestor de riesgo en el futuro. José, por ejemplo. Voy a ir rápido porque dices tú, vamos mal de tiempo. Bueno, primero, Sonia, me estás preguntando por el futuro y no sabemos si mañana vamos a poder salir a la calle. Pero bueno, si eres tan osada en preguntar, yo seré tan osado en responder. Si echamos un poco la vista atrás, antes el gestor de riesgo, sobre todo, ¿qué es lo que hacía? Pues miraba sus datos en un papel, en el ordenador, y ahí, bueno, hacía luego sus análisis. Eso, lógicamente, era antes.
ahora mismo el mundo es muy cambiante y cada vez más tecnológico, donde la conectividad es que hay un punto que ya lo es todo. Si no, preguntárselo a vuestros hijos ahora que los habéis tenido y no hace falta que sean adolescentes, ¿vale? Ya de los 5 años. Entonces, bueno, pues eso va a cambiar totalmente la forma de trabajar de las compañías. Y aquí no hablo de teletrabajo, ¿eh? Teletrabajo ya eso juega en otra liga y la ha ganado además. Lo que me refiero es un poco es que tiene que aprovechar esa capacidad de análisis, el gesto de riesgos, para, bueno, pues adaptarse a lo nuevo que viene, al futuro, como dices, que no quiere decir la palabra futuro. ¿Qué dos cosas vienen seguros? Uno es el Internet de las cosas, el famoso se dice IoT. IoT, la voy a ponerla en minúsculas porque si no, yo no sé muy bien por qué, pero todo el mundo la pone en minúsculas. Y luego inteligencia artificial, IA, las dos, lo que antes ha hablado Ricardo, eso sí, las dos esta vez con mayúsculas, van iguales. Bueno, pues los dos actores que han venido para quedarse, los que mejor sepan integrarlos en las compañías, yo creo que son los que van a tener más éxito. Dicho esto, mucho Internet, mucha inteligencia artificial, pero que nosotros, los que todavía cobramos la nómina como gestor de riesgos, me incluyo, vamos a seguir necesarios, ¿vale? O sea, que el toque humano va a tener que estar ahí, porque por mucho que la máquina sea muy buena, muy rápida, lo que tú quieras, pero que no te va a interpretar lo mismo, y que así siga muchos años, por Dios. Y a pesar de todo lo que está cayendo, o sea, hablamos de la pandemia, la situación actual, yo es que soy optimista nato y creo que los gestores, su futuro va a ser de color de rosa. ¿Por qué? Porque en las compañías cada vez van a tener más peso, con todo lo que está ocurriendo. Incluso en compañías donde antes es que su figura no existía, compañías que lo del riesgo no saben ni lo que era, van a poder adaptarse. O sea, van a tener que captar, mejor dicho. Entonces, al final, para nosotros, vamos a tener un mayor mercado laboral donde poder trabajar. Y iba a contar algo de que lo más cercano mío, bueno, pues que tiene que adaptarse a o sea, la situación de ahora mismo, por ejemplo, iba a hablar de seguros de vida, que son los que me pillan a mí más cerca, pero es que con el tema, o sea, para hablar de seguro de vida tienes que hablar de ahorro, y la situación ahora mismo, yo no sé si está para ahorrar mucho, aunque es verdad que es un poco particular, porque la gente que tiene dinero sí que sé que está ahorrando, pero los que no tienen para final de mes, lógicamente no pueden hacerlo. Y eso va a afectar, lógicamente, a las compañías, ver cómo esa crisis, cómo la pueden mitigar, y el gestor de riesgo tendrá que participar de alguna manera, pues eso, flexibilizando suscripciones, con riesgos que a lo mejor estaban antes excluidos, incorporarlos, analizar mejor también mercado. Bueno, no me enrollo más. Podríamos estar horas, ¿verdad? Vamos muy Ricardo, mal, has hablado de continuidad. ¿Cuál es el futuro? Sí, bueno, yo creo que se mencionó a lo largo de toda la ponencia, pero yo destacaría dos palabras: agilidad y aprendizaje. Yo creo que el futuro del rol del gestor de riesgos está, como ya mencionó Iñaki, es tremendamente dinámico. Hace falta una capacidad de adaptarse continuamente, de poder evaluar continuamente sobre la marcha cuáles son los escenarios relevantes, y eso va a implicar, obviamente, aprender muchas cosas nuevas. José mencionó el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial. Al principio, Gonzalo, habíamos hablado de la privacidad y de la necesidad que tenemos de proteger los datos de los asegurados. Estas cosas, también se mencionó la tecnología y la supply chain. Todo el tiempo estaremos necesitando aprender sobre los escenarios relevantes que están a la vuelta de la esquina, por lo cual coincido en que es un futuro apasionante. David, ¿y de los riesgos transnacionales nos puedes aportar algo? Sí, bueno, a ver, un poco enlazando con lo que dice José, a ver, al final, en el mundo global en el que nos movemos hoy, es importante ser conscientes de que cualquier riesgo que se produce en cualquier parte del mundo puede afectar a nuestras compañías, ¿no? Y lo vemos día a día y, vamos, mejor ahora que nunca, ¿no? Y de alguna manera lo que pasa es que sí, que veo
que de alguna manera la manera de interactuar con esto quizás va a ser un poco distinta dependiendo del tipo de gestor de riesgo, ¿no? O sea, por ejemplo, un gestor de riesgo que forme parte de un grupo asegurador, ¿no? Creo que va a ser un gestor de riesgos que va a tener mucha mayor comunicación con ese gestor de riesgos del grupo y con otros gestores de riesgos de entidades individuales, ¿no? De alguna manera, teniendo en cuenta que el riesgo de contagio, o sea, ese riesgo de que pueda pasar de una entidad a otra del grupo, van a tener que tenerlo revisado y supervisado de una manera más profunda. Gestores de riesgos de entidades que son individuales, pero que operan en varios países, es decir, con sucursal en varios países, que deben de ser conocedores de lo que sucede en todos los mercados en los que opera, y por otro lado ese gestor de riesgos, ¿no? De entidad individual, ¿no? Que les puede afectar en menor medida, pero sí que deben de estar muy al tanto de lo que está sucediendo en otras latitudes, prestando mucha atención a los riesgos emergentes, ¿no? que pueden suceder, ¿no? Yo, por lo tanto, yo lo que veo es un gestor de riesgos muy conectado con la realidad mundial, independientemente del rol que ejerza, ¿vale? Y de alguna manera es el gestor de riesgos, creo que va a tener que hacer un esfuerzo muy importante para esto y que va a tener que tener personal dentro de la función específico que sepa medir, gestionar y evaluar este tipo de riesgos. Muchas gracias, David. Y por concluir, Iñaki, ¿nos puedes dar alguna aportación más? Mira, yo me he apuntado aquí una serie de palabras clave que ha comentado: el aprendizaje, que decía Ricardo González, la versatilidad de José Mayo, o esta interconexión que estaba comentando ahora David Montero, ¿no? Entonces, yo creo que los gerentes de riesgos estamos acostumbrados a encontrarnos, a enfrentarnos, por un lado, con asuntos de carácter muy macro y global, y otra serie de asuntos de carácter más micro y detallados, ¿no? Y todo esto va a ir evolucionando. Además, precisamente ahora que cumplimos 40 años de nuestra ley de contratos de seguros, eso va a evolucionar, ¿no? En este sentido, la función de riesgos tiene que pasar de alertar de los riesgos hacia un rol que potencie más los beneficios de un adecuado o un efectivo gobierno corporativo, ¿no? Y por dar algunos ejemplos, sobre todo del mundo del seguro de salud, ¿no? Es decir, mostrando cómo aquellos riesgos afectan al resultado neto. Existe una serie de desviaciones de siniestralidad que igual nuestros datos históricos no son capaces de modelar. Y ahí la función de riesgos tiene mucho que decir. O existen una serie de oportunidades en las cuales se puede apalancar desde una mejor gestión de riesgos, ¿no? Pues, por ejemplo, buscando nuevas formas de atender a las necesidades de nuestros asegurados, o incluso anticipándonos a ciertos deterioros de salud que aún no han sido detectados. Entonces, de alguna forma resumida, yo lo que diría, sobre todo desde el mundo del seguro de salud, lo que diría es que ejemplos claros serían la identificación de aquellos riesgos emergentes relacionados con el estudio del genoma humano, la inteligencia artificial o esos análisis de datos que estabais comentando anteriormente. Y yo creo que coincido con José Mayo que el rol de riesgos cada vez está cobrando más importancia dentro de las aseguradoras. Pues Alicia, con esto la mesa redonda acaba y te cedo la palabra. Muy bien, pues oye, gracias amigos y felicidades por vuestras intervenciones. Habéis concretado muy bien en el tiempo, que era muy justo. Tener en cuenta, lo digo a los asistentes, es una guía que yo espero que hayamos abierto vuestro apetito, ¿verdad? Para leerla, estoy segurísima de que sí. El resumir una guía que nos ha costado tanto tiempo hacer en poco más de 45 minutos, pues bueno, era un gran reto. Así que os felicito porque lo habéis hecho francamente bien. Tenemos previsto atender preguntas del público. Se abre entonces ahora el debate o el coloquio entre todos nosotros. Al principio apuntaba que teníais la posibilidad de escribirlas en el chat, pero veo que no hay ninguna. No sé si algún compañero, yo os diría ahora, asistentes, abramos las cámaras, queridos amigos, para vernos todos. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo único que tiene que hacer es indicarlo y como veo que no hay ninguna, abrir cámaras, no seáis vergonzosos, vamos a vernos todos la cara y a poder saludarnos. Muy bien. Hombre, que es una oportunidad, claro, ya que no nos podemos ver, abrazar, ni saludar, ni dar la mano, que sería lo normal, ¿verdad? En los actos de Ágeres que siempre han sido presenciales, pero bueno, no pasa nada. Con esta maldita pandemia hemos tenido que lanzarnos a estas plataformas y funciona igual de bien, pero bueno, no nos podemos tocar, así que por lo menos vamos a vernos, ¿eh? Veo que no hay preguntas. No sé si alguno quiere preguntarnos alguna cosita.
¿no? Pues si no es así, nuestro correo, el mío personal, gerencia@agers.es, está a vuestra enterísima disposición. Os invito, si queréis, cuando hayáis leído la guía, que me podáis escribir y nuestros ponentes, nuestros miembros del grupo de trabajo, estoy segura que encantados, ¿verdad?, podrán atender las consultas que nos queráis plantear. Yo antes de clausurar, ya son y 58, por lo tanto vamos a cerrar en hora. Os quiero decir que ha sido para nosotros todo un placer presentaros este documento, fruto del trabajo y la ilusión de estos miembros, que es una ilusión que ahora renovamos porque vamos a volver a abrir otra vez el grupo. Ahora me dirijo a aquellos que se dedican o que estén en departamentos de entidades aseguradoras. Tenéis la oportunidad de participar en este grupo de trabajo. Abrimos las puertas, es verdad que el perfil es exclusivo para gestores en entidades aseguradoras. Volvemos a abrir, como os digo, el grupo. Cuando tengamos el grupo otra vez ya compactado, pensaremos cuál será el proyecto. Hemos escuchado de nuestros ponentes los retos, ¿verdad?, del gerente de riesgos del futuro. Hablaban de blockchain, del riesgo en el trabajo, el riesgo cibernético, la resiliencia, la continuidad de negocio. Hay tanto de qué hablar y tanto de qué escribir y tanto que seguir estudiando para seguir avanzando, que es una oportunidad preciosa que os brindamos desde Agers para que aprovechéis y desarrollemos la función y se le dé esa visibilidad y ese brillo que merece al gestor de riesgos. Me da igual que sea de una entidad aseguradora o que sea de una empresa o cualquier administración pública. Finalizamos enviando un mensaje de ánimo, sobre todo de energía. Se avecinan meses muy difíciles y muy complicados, pero esta es una batalla que por supuestísimo vamos a ganar. Y aquí estamos todos para, pues bueno, seguir trabajando en equipo. Gracias por vuestra asistencia. Esperamos que el acto haya sido de vuestro agrado. Una vez finalice, nuestros compañeros del staff os harán llegar el documento y le encantará al grupo recibir comentarios, ¿verdad?, y vuestro feedback de qué os ha parecido. Amigos, nada más. Agers es vuestra casa. Muchísimas gracias a todos, ponentes, asistentes. Me encanta veros y un abrazo muy fuerte. Muchísima salud para todos. No sé si queréis decir algo, me he comido todo el tiempo. Gracias. Muy bien, pues nos vemos muy pronto, amigos. Cuidaros mucho.